Ejercicio número 3. Para este ejercicio nos piden realizar un código en C que imprima el siguiente menú de opciones. Primero es determinar si una cadena de caracteres es palíndromo. Segundo, invertir una cadena de caracteres. Tercero, imprimir un histograma de frecuencia de caracteres. Cuarto, impresión de un árbol de altura en N. Quinto, convertir mayúsculas a minúsculas y viceversa. Y como sexto, salir de este menú. Para realizar este código, primero utilizamos o declaramos las librerías que iremos a utilizar. En este caso utilizamos stdio.h, string.h, stdlib.h. Ahora abrimos un initMain, dentro de él declaramos igual todas nuestras variables a utilizar y procedemos a escribir nuestro menú. Para esto le mostramos al usuario qué opción debe presionar o escribir en el programa para que suceda lo que dice. Si presiona el 1, va a saber si su cadena es un palíndromo. Si presiona 2, invertirá su cadena. Si presiona 3, imprimirá un histograma de frecuencia. Si presiona 4, imprimirá la altura de un DN. Si presiona 5, convertirá mayúsculas a minúsculas y viceversa. Y si presiona 6, saldrá del menú. Ahora guardamos la opción que el usuario escriba o dé. Para eso utilizamos un scanf. Ahora utilizamos un print para dar un salto de línea. Y ahora abrimos un switch para declarar nuestro menú. Para el caso 1, que es saber si una palabra es palíndromo o no, primero declaramos nuestras variables a utilizar, escribimos al usuario que nos dé esa palabra, utilizamos la función fflush stdin, ya que esto hace que limpie el buffer y no esté el código tan saturado. Utilizamos heads, que es para guardar una cadena, y utilizamos la función stirling, que es para saber si el número de caracteres es igual a la de una cadena. Y ahora esta función la guardamos en una variable que llamaremos long. Utilizaremos la función for para comparar o para evaluar las variables. En este caso la variable cadena que le tenemos por defecto, que es como pa, la va a evaluar y de ahí va a salir a un if, donde nos dice que si i es igual a long, entonces nuestra palabra es un palíndromo. Pero si no, entonces nuestra palabra no es un palíndromo. Daremos un salto de línea y cerraremos esta opción. Ahora vamos a ver cómo es la ejecución. Presionamos 1, nos pide ingresar la palabra, en este caso presionaremos Ana y en efecto nos dice que es un palíndromo. Presionamos otra vez 1 y ahora damos otra palabra, René, y nos dice que no es un palíndromo. Entonces este programa está bien. Ahora para el caso 2, que es invertir una palabra, volvemos a declarar nuestras variables y le decimos al usuario que nos dé la palabra a invertir. Otra vez la función fflush stdio para volver a borrar el buffer y que no se sature mucho. Utilizamos sets para guardar la cadena. En este caso le mostramos al usuario cuál fue la palabra que nos dio y ahora evaluamos con la función will, la cual sirve para repetir la ejecución. En este caso le decimos que va a parar hasta que llegue al fin de la cadena. Y ahora, una vez que llega al fin de la cadena, va a imprimir la palabra invertida, que para eso utilizamos nuevamente un for para evaluar la palabra y de ahí decirle que ahora le escriba al revés. Esto sería en el código de ejecución. Esto sería presionamos número 2, introducir la palabra, introducimos la palabra ferrocarril y aquí nos vuelve a dar la palabra introducida fue ferrocarril, la palabra invertida es liracorref. Entonces en este caso el programa está bien hecho. Para nuestro tercer ejemplo se nos pide imprimir un histograma de frecuencia de caracteres. Si nuestro usuario selecciona la tercera opción de nuestro menú, podrá acceder al histograma. En nuestro programa utilizaremos 3 variables. Posteriormente le pediremos al usuario que introduzca una cadena, o en este caso, una palabra. Con la función que está siendo subrayada en pantalla vamos a limpiar el buffer para que nuestro programa se ejecute de manera correcta. Como se muestra en la imagen, utilizaremos gets para que nuestro programa reconozca la cadena introducida por el usuario. Vamos a asignarle a la variable tam la cadena que se ha almacenado en la variable parable. Sterling interpretará la cadena como una cadena de caracteres de un solo byte. Posteriormente iniciaremos un ciclo for, el cual irá incrementando el valor de cada carácter escrito en la cadena, por lo que nuestro programa podrá diferenciar de un carácter a otro.
La función toLower nos ayudará a que nuestro programa no discrimine entre letras mayúsculas y minúsculas. Es decir, si el usuario introduce una letra A mayúscula y posteriormente introduce una A minúscula, nuestro programa interpretará estos dos caracteres como uno solo y los agrupará para que puedan imprimir más tarde. Abriremos nuevamente el ciclo for, el cual nos ayudará a catalogar 25 letras. Usaremos 26 espacios de memoria debido a que se contempla el carácter de fin de cadena. Además, iniciaremos nuestra variable ABC, la cual contendrá un arreglo cuyo tamaño será definido por la variable I, que a su vez su tamaño se definirá a través de la cadena que está insertada desde el teclado. Nuevamente utilizaremos un ciclo for para indicar que el programa deberá repetir la acción de asignar un valor a las variables letra por letra hasta que se cumpla una condicional. Para tener un control más exacto de cada letra a evaluar, hemos optado por hacer que nuestro programa evalúe caso por caso si en la cadena se encuentra alguna de las letras del abecedario a través de la función switch. Determinaremos que en caso de presentarse alguna letra, el programa seguirá evaluando y determinar si se ha repetido una letra o si acaso se presenta otra. Finalmente, usaremos nuevamente dos ciclos for. El primero contendrá un if que nos ayudará a agrupar las letras en caso de presentarse las mismas. Es decir, si en nuestra cadena se presenta en dos locaciones diferentes una letra A, irá agrupando estas dos letras para posteriormente imprimirlas en el ciclo for que sigue. El ciclo for nos va a ayudar a que el programa vaya juntando estas letras y se termine solamente hasta que llegue el fin de cadena. Caso número 4. Para este caso nos pide introducir la altura de un árbol en n. Para hacer eso en el código le pediremos al usuario que ingrese su altura con la función print. Ahora utilizamos la función fflush para que el buffer lo limpie y no tenga alguna interrupción con el código. Ahora la altura que nos dio el usuario la guardaremos en la variable n. Después de eso pasaremos a un for para evaluar o decir que x es igual a 1, entonces x es menor o igual a n. De ser así, a x le sumamos 1. Si se cumple, abrimos otro for y decimos que y es igual a n menos x, entonces y es mayor a 0. Si esto se cumple, a x le restamos. Y de ser así, escribimos un printf y dejaremos ese printf en un espacio en blanco. Abrimos otro for y ahora evaluamos z, que es igual a 1. Entonces z es menor a x, y si esto se cumple, entonces z le sumamos 1. Y de ser así, escribimos otro printf, pero ahora agregamos asteriscos, en este caso 2 asteriscos. Salimos del evaluarlo y escribimos un printf con un asterisco y un salto de línea. Volvemos a evaluar con otro for y ahora diremos que si x es igual a 1, entonces x es menor o igual a n, y de ser así, a x le vamos a sumar 1. Ahora otro for en donde diremos que si y es igual a 1, entonces y es menor o igual a n, la variable n entre 2, y de ser así, a y le vamos a sumar 1. Entonces, si esto también se cumple, escribiremos un printf con un espacio en blanco. Ahora abrimos otro for y decimos que si y es igual a 1, entonces y es menor o igual a n, y de ser así le sumamos una y, y si se cumple, escribimos un printf con un solo asterisco. Después de esto saltamos un salto de línea. Ahora vamos a ver la realización en el código. Escribimos la opción 4 y en este caso escribimos de altura que nos dé 5. Y en este caso tenemos que aquí está 1, 2, 3, 4 y 5. De altura 5, y por así decirlo, tronco igual tendría que tener 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces con esto queda comprobado que el código está bien. Bueno, en este video vamos a explicar la parte número E del ejercicio, que dice leer una cadena de caracteres y las letras que sean mayúsculas, convertirlas a mayúsculas y viceversa. Bueno, en esta parte lo primero que hacemos es pedir al usuario la cadena. Después guardamos ese dato en la variable cat1, que va a ser un arreglo. Después inicializamos i en 0 para usar esta condición que dice que mientras el elemento 0 de la cadena sea distinto del fin de cadena, vamos a hacer lo siguiente. Creamos un ciclo para que dice para i, aquí pues i ya está inicializado en 0, para i que empiece en 0 hasta i menor que 30. 30 es
el valor máximo de elementos que puede tener la cadena, solo que están declarados al principio del programa y con un avance de 1. Y aquí está la condición que vamos a usar. Si el carácter que está en la posición 0, por ejemplo en la primera vuelta va a ser en la posición 0, después en la 1. Si el carácter en esa posición está entre A mayúscula y Z mayúscula, entonces eso significa que ese elemento es una letra y es mayúscula. Para esto nos guiamos en la tabla ASCII y en sus posiciones. Entonces por eso definimos este rango. Después de eso, a cadena 2, en esa posición, en la de I, le vamos a asignar el valor de la cadena 1 en esa misma posición, más la diferencia que hay en la tabla ASCII de A mayúscula a mayúscula a minúscula, que son 32 caracteres. Entonces, si por ejemplo aquí nos dan una A mayúscula, significa que es una mayúscula, y le vamos a restar 32, y eso en la tabla ASCII nos va a devolver una A minúscula. Si eso no se cumple, vamos a revisar que si el elemento de la cadena en la posición de I está en el rango de A minúscula y Z minúscula, significa que es una minúscula. Por lo tanto, a cadena 2, en esa posición, le vamos a asignar el valor de cadena 1 menos la diferencia de A mayúscula, A minúscula y A mayúscula, que es lo mismo, 32 caracteres. Entonces aquí lo que va a hacer es que la va a convertir en una mayúscula. Y si eso no se cumple, en dado caso de que no esté en ninguno de estos rangos, significa que no es una letra, que no es mayúscula ni minúscula, puede ser algún símbolo o así. Entonces simplemente lo dejamos igual, copiamos ese mismo elemento en nuestra nueva cadena, y finalmente lo que hacemos es imprimir la cadena. Entonces lo vamos a probar con el ejemplo que nos dan aquí, que dice que pongamos esa cadena. Entonces le presionamos en la opción 5. Bueno, como decía, ponemos el 5, que es la opción que nos permite, que es la que estamos realizando. Entonces escribimos la cadena. Ya una vez puesta la cadena, vamos a comprobar si funciona correctamente.